Decían que una mujer podía gobernar Hollywood, hasta que se negaba a seguir sus reglas. La época dorada fue un tiempo en que la ambición podía abrir puertas, pero la controversia podía cerrarlas para siempre. ¿Qué les pasó a las estrellas que se atrevieron a desafiar a los estudios, a los censores y a la sociedad misma? Detrás de cada prohibición hay una historia de rebelión, riesgo y un precio pagado en silencio. Y a veces, el verdadero drama no es lo que apareció en los titulares, sino lo que nunca se quiso contar. Hedy Lamarr. Durante años, Hedy Lamarr fue conocida como la mujer más hermosa del mundo. Un título que Hollywood utilizó para vender su imagen, mientras ocultaba la verdad de su espíritu rebelde. Una emigrante austríaca que deslumbró al público en Argel y Sansón y Dalila, Lamarr poseía un intelecto que inquietaba a los poderosos hombres de la industria. Lejos de ser la belleza silenciosa que los estudios querían que fuera, Lamarr fue una auténtica inventora. Junto al compositor George Antheil, ayudó a crear la tecnología de salto de frecuencia, un precursor del Wi-Fi. Pero Hollywood veía sus logros científicos como una molestia, no como un punto de venta, y los desechaba discretamente. Su vida privada solo añadió a su reputación como una mujer que no estaba dispuesta a ser controlada. Susurros sobre misiones secretas en tiempos de guerra, vínculos con la inteligencia europea y asuntos escandalosos con hombres prominentes llenaron las columnas de chismes. Pero fue la rebeldía de Lamarr contra el sistema de estudios lo que selló su destino. Criticó abiertamente la hipocresía de MGM. Rompió contratos cuando se sentía explotada y expresó su opinión sobre temas de los que otras actrices guardaban silencio. Los jefes del estudio, recelosos de su imprevisibilidad y su negativa a seguir sus reglas, decidieron que era demasiado problemática. No había una lista negra oficial, solo un acuerdo silencioso. De repente, los teléfonos dejaron de sonar para papeles importantes, su rostro desapareció de los carteles de películas, y las ofertas de películas que le ofrecían se volvieron cada vez más escasas. Lamarr se convirtió en una advertencia para otras mujeres. La inteligencia y la belleza podrían darte fama, pero la independencia podría excluirte del círculo interno de Hollywood. Su historia es un recordatorio de que en Tinseltown, ser extraordinario a veces era la mayor amenaza de todas. El legado de Lamarr hoy no es solo su belleza, sino su valentía para desafiar el sistema y el precio que pagó por ello. Ingrid Bergman. Cuando Ingrid Bergman llegó a Hollywood, era la imagen misma de la inocencia. Su rostro luminoso y estilo natural la diferenciaron en una industria construida sobre ilusiones. El público se enamoró de ella en Casablanca y Luz que agoniza, y Hollywood la promovió con entusiasmo como el símbolo de pureza y virtud. Pero cuando la vida real de Bergman comenzó a chocar con su imagen fabricada, la reacción fue inmediata y feroz. Su apasionado romance con el director italiano Roberto Rossellini, mientras aún estaba casada y era madre de una hija pequeña, desató una tormenta nacional. Lo que siguió fue más que un escándalo típico de Hollywood. Se convirtió en un ajuste de cuentas público. El embarazo de Bergman por Rossellini fue condenado tanto desde los púlpitos como desde los podios. Las iglesias americanas pidieron boicots y un senador estadounidense la denunció como una poderosa influencia para el mal en el Pleno del Senado. Los estudios, desesperados por evitar la controversia, rápidamente la eliminaron de sus listas. En un país que alguna vez la idolatró, Bergman ahora era vista como una amenaza para la moral estadounidense. Sus películas desaparecieron de los cines y se encontró en la lista negra del círculo interno de Hollywood durante casi una década. Obligada a trabajar en Europa, Bergman continuó brillando artísticamente, colaborando con Rossellini en una serie de películas aclamadas pero polarizadoras. Sin embargo, en la prensa estadounidense se convirtió en un símbolo de decadencia extranjera y traición. Solo después de su regreso ganador del Oscar en Anastasia, fue aceptada con cautela de nuevo en el grupo, pero las cicatrices permanecieron. Para Bergman, la experiencia fue una dura lección. No importa tu talento, Hollywood podía volverse en tu contra en un instante si desafiabas sus estrictos códigos. Su prohibición es un recordatorio claro de cuán rápidamente la fábrica de sueños podía transformar a un santo en un chivo expiatorio. Jean Seberg. La historia de Jean Seberg es un recordatorio inquietante de lo rápidamente que Hollywood podría borrar incluso a sus estrellas más brillantes si se salían de las líneas. Descubierta de la oscuridad como adolescente por Otto Preminger para interpretar a Santa Juana, Seberg fue lanzada al centro de atención casi sin previo aviso. Su belleza y talento deberían haberle garantizado una larga carrera en Hollywood.
carrera. Pero fue su política, no sus actuaciones, lo que selló su destino. El apasionado apoyo de Seberg a los derechos civiles, especialmente su abierta alianza con el partido Pantera Negra, la colocó firmemente en la mira de una América paranoica. No solo los ejecutivos del estudio se volvieron en su contra, todo el peso del gobierno de Estados Unidos cayó sobre ella. El FBI, bajo su infame programa COINTELPRO, lanzó una implacable campaña de difamación contra ella. Plantaron historias fabricadas en tabloides, insinuando aventuras, e incluso afirmaron falsamente que Seberg estaba embarazada de un miembro de los Panteras Negras. Estas mentiras devastaron su vida personal y destruyeron su reputación. Hollywood, siempre nervioso ante la controversia, rápidamente se alejó. Estudios que antes la cortejaban, de repente ignoraron sus llamadas y los papeles importantes desaparecieron. Seberg fue silenciosamente incluida en la lista negra, no con un anuncio público, sino con un muro de silencio y oportunidades desaparecidas. Al encontrar poco apoyo en su país natal, Seberg encontró refugio y respeto en Francia, donde se convirtió en un ícono cinematográfico con Sin aliento y otros clásicos de la nueva ola. Sin embargo, en Estados Unidos, ella seguía siendo una advertencia. Las mujeres que desafiaban el status quo, especialmente en el clima volátil de los años 60, arriesgaban no solo sus carreras, sino su propio sentido de sí mismas. Para el momento de su trágica y misteriosa muerte, el nombre de Jean Seberg era sinónimo del brutal costo del desafío. Su legado perdura tanto como una tragedia, como un grito de lucha por la libertad artística y el coraje político frente a probabilidades abrumadoras. Anna May Wong. Anna May Wong debería haber sido una reina de Hollywood. En cambio, su carrera es una de las tragedias más impactantes del racismo institucional en el cine clásico. Nacida de padres inmigrantes chinos, Wong poseía un carisma raro y un talento innegable, iluminando la pantalla en clásicos como Shanghai Express. Sin embargo, desde el principio estaba limitada por el racismo de la industria. Las leyes anticuadas le prohibían tener escenas románticas con coprotagonistas blancos, y aun cuando Hollywood anhelaba rostros exóticos, no le permitían protagonizar historias sobre su propia cultura. El golpe decisivo llegó cuando a Wong se le negó el papel protagónico en The Good Earth, una película centrada en personajes chinos, porque el papel fue para una actriz blanca con maquillaje de piel amarilla. Indignada, Wong habló públicamente, llamando la atención sobre la hipocresía de Hollywood y desafiando tanto a los estudios como a los censores que imponían estas reglas humillantes. Pero su valentía tuvo un alto costo. Los estudios la incluyeron silenciosamente en una lista negra, y los papeles principales que merecía fueron entregados a otros. Las ofertas disminuyeron y su nombre desapareció de las marquesinas. Aunque Wong logró encontrar cierto éxito en Europa, la prohibición no oficial de Hollywood la dejó al margen y con el corazón roto. Se convirtió en un símbolo de las puertas cerradas a mujeres talentosas de color. Su historia es un relato aleccionador que resonó a través de generaciones. El legado de Anna May Wong ahora se reconoce tanto como una advertencia e inspiración, un grito de batalla para cada artista que se niega a ser borrado. Su lucha expuso las feas verdades detrás de la fachada dorada de la industria y aseguró que su nombre, una vez silenciado, nunca sería olvidado de nuevo. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge rompió los techos de cristal de Hollywood con una gracia que exigía atención y castigo. Como la primera mujer negra nominada al Oscar a la mejor actriz, su papel en Carmen Jones debería haber marcado el comienzo de una carrera luminosa, pero Dandridge se negó a seguir las reglas no escritas de la industria, rechazando papeles denigrantes y estereotipados, y desafiando abiertamente el racismo que enfrentaba en el set y en público. Insistió en la dignidad y la igualdad, dejando proyectos que no la respetaban y enfrentando la segregación donde la encontraba. Su vida personal se volvió tan controvertida como sus decisiones de carrera. Las relaciones de Dandridge con hombres blancos, incluido el director Otto Preminger, fueron sensacionalizadas en la prensa y desataron indignación en una América aún encadenada por la segregación. Para los jefes de los estudios, desesperados por mantener contentos a los públicos conservadores y a los propietarios de teatros del sur, la independencia de Dandridge se convirtió en un problema. Sin una palabra, Hollywood comenzó a ponerla en la lista negra. Los roles prometidos se desvanecieron y su teléfono dejó de sonar para proyectos importantes. Fue empujada a papeles más pequeños, a menudo explotadores.
que apenas insinuaba su verdadero talento. Pronto siguieron problemas financieros, agravados por la traición de gerentes deshonestos y deudas crecientes. La mujer, que una vez simbolizó la esperanza para los artistas negros, se encontró aislada y borrada del foco que tanto había luchado por alcanzar. Al final de su vida, Dandridge era una figura inquietante, sus logros ensombrecidos por la lucha y el desamor. Sin embargo, hoy, su historia se erige como una poderosa acusación de una industria que podía elevar a una estrella, solo para excluirla por atreverse a reclamar su lugar. El legado de Dorothy Dandridge es uno de valor y pérdida, un recordatorio de los despiadados dobles estándares de Hollywood. Barbara Payton. El ascenso y caída de Barbara Payton es material de pesadillas de Hollywood. Titulares de tabloides rodearon una tragedia humana. A principios de la década de 1950, Payton parecía destinada al estrellato. Una rubia explosiva con carisma puro, consiguió un codiciado contrato con Universal y atrajo atención con películas como Kiss Tomorrow Goodbye. Pero detrás de las escenas, su vida personal cayó en el caos. Los romances tumultuosos de Payton, especialmente el notorio triángulo con los actores Tom Neal y Franchot Tone, estallaron en violencia cuando Neal agredió brutalmente a Tone, dejándolo hospitalizado y a la prensa ávida de escándalo. En lugar de apoyarla a través de la tormenta pública, los guardianes de Hollywood cerraron la puerta. Los jefes de los estudios la etiquetaron como moralmente inadecuada, y las columnas de chismes se deleitaban en pintar a Payton como imprudente y autodestructiva. Cada paso en falso se convertía en noticia de primera plana, reforzando una narrativa de decadencia. En lugar de simpatía, la industria emitió una prohibición tácita. Las ofertas para papeles principales desaparecieron de la noche a la mañana, y Payton se encontró relegada por el mismo sistema que la había elevado. Los únicos guiones que podía conseguir eran para películas de explotación de bajo presupuesto, lejos de las brillantes luces de sus primeras promesas. A medida que la carrera de Payton se desintegraba, sus luchas con la adicción y la pobreza se volvieron cruelmente públicas. Una vez un símbolo del glamour de Hollywood, se redujo a material sensacionalista. Su vida se desmoronaba en tiempo real, mientras los estudios que antes la cortejaban permanecían notablemente en silencio. A los 30 años, Payton estaba sola, arruinada y rechazada por la industria que una vez conquistó. Su historia se convirtió en un relato de advertencia susurrado, prueba de que para las mujeres en el Hollywood de la Edad de Oro, un paso en falso podía significar el exilio, y la fábrica de sueños podía convertirse en una máquina de borrado. Frances Farmer. La historia de Frances Farmer es una de las mayores tragedias de la época dorada de Hollywood, un relato donde la brillantez encontró la brutalidad. Sus primeras actuaciones, que irradiaban una honestidad e intensidad sin filtros, le valieron el reconocimiento de la crítica y la posicionaron como una de las estrellas más prometedoras de su generación. Sin embargo, el espíritu independiente de Farmer rápidamente la puso en desacuerdo con el sistema de estudios. Se negó a ser la estrella obediente, hablaba en contra de la hipocresía de la industria y desafiaba a los ejecutivos de los estudios siempre que lo consideraba necesario. Esta rebeldía, junto con rumores sobre su consumo de alcohol y comportamiento errático, la convirtieron en un blanco fácil para el chisme y la sospecha. A medida que su inconformidad se hizo más pública, Hollywood respondió con eficiencia silenciosa pero devastadora. Los papeles desaparecieron y el nombre de Farmer fue eliminado discretamente de las listas de casting, efectivamente vetándola sin decir nada. Sus luchas personales fueron sensacionalizadas implacablemente en la prensa, y sus batallas de salud mental se convirtieron en un espectáculo nacional. Tras una serie de escándalos públicos y arrestos, Farmer fue institucionalizada, donde luego afirmó haber sufrido graves malos tratos. Incluso después de su liberación, las puertas de la industria permanecieron cerradas. Los intentos de Farmer de regresar a la actuación se encontraron con fría indiferencia. La lista negra la seguía a donde fuera. Su talento y valentía fueron eclipsados por la narrativa de su caída, una advertencia para cualquier mujer que se atreviera a rebelarse. El legado de Frances Farmer es un recordatorio claro de que en el Hollywood de la Edad de Oro, la independencia era peligrosa, especialmente para las mujeres. Su destierro demostró que, por muy brillante que fuera el talento, el precio de la rebeldía era a menudo el exilio, y Hollywood nunca tuvo reparos en poner como ejemplo a una mujer que se negaba a seguir las normas. Marsha Hunt. El nombre de Marsha Hunt rara vez aparece en retrospectivas de Hollywood, pero su vida ejemplifica cómo la paranoia política pudo descarrilar incluso las carreras más brillantes. En la década de 1940, Hunt era una de las jóvenes actrices más prometedoras de la industria.
protagonizando películas como Orgullo y Prejuicio y Raw Deal. Fuera de la pantalla, fue admirada por su integridad y su defensa de los derechos civiles y causas humanitarias. Pero a medida que el macartismo se apoderó de América, esas mismas cualidades la convirtieron en un blanco. El crimen de Hunt fue defender las libertades civiles y negarse a distanciarse de amigos y colegas que fueron acusados, a menudo sin fundamento, de simpatizar con el comunismo. Cuando su nombre apareció en Red Channels, el infame panfleto que incluía en una lista negra a supuestos subversivos, el efecto fue inmediato y devastador. Los estudios, aterrorizados por el escrutinio del gobierno y la amenaza de titulares negativos, dejaron de ofrecerle papeles. Prácticamente de la noche a la mañana, la carrera que había construido cuidadosamente desapareció. A pesar de sus incansables esfuerzos por limpiar su nombre y décadas de trabajo benéfico, Hunt se encontró excluida de la industria que una vez ayudó a definir. Se volcó al teatro y al activismo, pero las puertas de Hollywood permanecieron cerradas durante años. Solo mucho después se reconoció formalmente su valentía y talento, pero para entonces su mejor momento había pasado y el daño no se podía deshacer. La historia de Marsha Hunt es un testimonio aleccionador del poder de la histeria política para borrar incluso a los artistas más íntegros. Su prohibición no oficial sirve como recordatorio de cuán rápidamente Hollywood podía castigar a las mujeres por convicciones que, en otra época, podrían haberlas hecho heroínas. Lena Horne. La carrera de Lena Horne es tanto un triunfo como una tragedia, un testimonio del talento asfixiado por el racismo de Hollywood. Como una de las primeras actrices negras en firmar un contrato con un estudio importante, Horne trajo una rara combinación de belleza, carisma y poder vocal a la pantalla. Pero ella fue más que solo una intérprete. Horne era franca, insistía en el respeto y rechazaba los papeles degradantes típicamente asignados a las mujeres negras. Exigía dignidad, desafiando estereotipos en cada guión ofrecido. Esta negativa a conocer su lugar puso a Horne en desacuerdo con el sistema de estudios. En lugar de recompensarla, los ejecutivos la apartaron silenciosamente. Los roles principales desaparecieron, reemplazados por breves números musicales en películas, secuencias diseñadas para ser fácilmente cortadas cuando las películas se proyectaran en el sur segregado. Mientras tanto, el activismo por los derechos civiles de Horne atrajo aún más escrutinio. Denunció públicamente la segregación, marchó junto a líderes del movimiento y alzó la voz contra la injusticia siempre que pudo. Esto la convirtió en un objetivo tanto para los propietarios de teatros del sur que amenazaban con boicots, como para los propios estudios, que la veían como difícil. Detrás del glamour, los contratos expiraban sin previo aviso, y los proyectos que le habían prometido desaparecían. El impulso de Horne por la igualdad le costó caro en Hollywood. Para cuando la industria comenzó a reconocer su valentía, los mejores años de su carrera ya habían pasado. Lena Horne es ahora justamente honrada como una pionera. Pero su historia es un claro recordatorio de cómo Hollywood castigó a quienes desafiaron sus barreras. En su mejor momento, Horne pagó un precio alto por exigir un cambio. Su legado se construyó tanto en la resistencia como en su innegable talento. Hazel Scott. El deslumbrante talento y la feroz independencia de Hazel Scott deberían haberle asegurado un lugar permanente entre las leyendas de Hollywood. Nacida en Trinidad y criada en Harlem, Scott fue una prodigio del piano en su adolescencia, conquistando salas de conciertos y Broadway antes de llegar a Hollywood. Aportó tanto sofisticación como energía a la pantalla en películas como Something to Shout About y I Did It, cautivando al público con su interpretación virtuosa e inconfundible carisma. Pero Scott se negó a seguir las reglas prejuiciosas de Hollywood. Rechazó categóricamente los papeles que exigían que encarnara estereotipos raciales y se retiró de los rodajes en lugar de comprometer su dignidad o la de su banda, compuesta totalmente por afrodescendientes. La insistencia de Scott en la igualdad rápidamente provocó la ira de la industria y en el apogeo de la caza de brujas llamó la atención del Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara. En 1950 fue citada a testificar. El testimonio de Scott fue audaz y de principios. Condenó la lista negra como una herramienta de injusticia. Sin embargo, Hollywood fue implacable. Los estudios, aterrados por la mala publicidad, la eliminaron de sus listas. Su innovador programa de televisión, el primero presentado por una mujer negra, fue cancelado abruptamente. Con su carrera en Estados Unidos destruida, Scott se trasladó a Europa, donde continuó actuando, pero nunca recuperó la fama que había alcanzado en Estados Unidos.
Su historia es tanto una inspiración como una advertencia. Hazel Scott se negó a guardar silencio o a ser complaciente, incluso cuando le costó todo. Ella es un símbolo de la integridad artística y del alto precio pagado por desafiar al sistema durante la época más oscura de Hollywood. Gail Russell. El ascenso a la fama de Gail Russell parecía casi un cuento de hadas perfecto, pero su historia rápidamente tomó las características de una tragedia clásica de Hollywood. Descubierta como una adolescente tímida y lanzada al estrellato por Paramount, la belleza inquietante y vulnerabilidad emocional de Russell la hicieron destacar en películas como Los Intrusos y Ángel y el Malvado. Sin embargo, el intenso miedo escénico y la ansiedad social de Russell se volvieron debilitantes a medida que la presión de la fama aumentaba. Para calmar sus nervios, recurrió al alcohol, una dependencia que finalmente destruiría su reputación y carrera. Sus problemas personales pronto se hicieron públicos. Russell fue arrestada repetidamente por conducir bajo la influencia. Su foto policial apareció en los periódicos. Los estudios que alguna vez la prepararon para la grandeza ahora la veían como una responsabilidad. Con cada nuevo escándalo, las llamadas telefónicas se detuvieron, los guiones cesaron y Paramount canceló su contrato discretamente. Los intentos de Russell de un regreso fueron saboteados por la cobertura mediática implacable de su alcoholismo y sus apariciones en la corte. A sus 30 años, la actriz que una vez fue anunciada como la próxima gran cosa estaba efectivamente en la lista negra. Murió joven y sola, recordada más por los susurros de advertencia que resonaban por las puertas del estudio que por el arte que trajo a la pantalla. La prohibición de Gail Russell no fue un decreto formal, fue el juicio tácito de la industria sobre una mujer que sucumbió bajo presión, un recordatorio de que la tolerancia de Hollywood a la vulnerabilidad termina en el momento en que deja de vender entradas. Judy Garland. La vida de Judy Garland es un testimonio inquietante de la capacidad de Hollywood para la creación y la destrucción. Lanzada al estrellato siendo una niña, cada movimiento de Garland era controlado por ejecutivos de estudio obsesionados con su imagen. MGM la obligó a seguir dietas extremas, le dio anfetaminas para frenar su apetito y mantenerla trabajando día y noche, y criticaban sin piedad su apariencia, todo mientras la proyectaban como la inocente chica de al lado. Estas presiones alimentaron las luchas de Garland de toda la vida con la adicción, la ansiedad y la depresión, problemas que fueron explotados por los medios y utilizados como arma en su contra por la industria. A medida que envejecía, las luchas privadas de Garland comenzaron a afectar su vida profesional. Ensayos perdidos, arrebatos emocionales y conflictos con directores se convirtieron en material para los tabloides, erosionando su reputación antes impecable. Los estudios que habían ganado millones con su talento ahora la calificaban de difícil e impredecible. Finalmente, MGM terminó su contrato después de repetidos problemas en el set, y otros estudios siguieron su ejemplo, cancelando proyectos y negándose discretamente a ofrecerle papeles principales. A pesar de algunos regresos notables, sobre todo su interpretación nominada al Oscar en Ha, nacido una estrella, la sombra de la lista negra persistió. Garland se vio obligada a recurrir al escenario, donde su poder emocional bruto atraía multitudes con entradas agotadas, pero hizo poco para sanar las heridas dejadas por el colapso de su carrera cinematográfica. Su prohibición no oficial permaneció hasta su prematura muerte a los 47 años. Hoy en día, Judy Garland es recordada como un ícono cuyos dones extraordinarios tuvieron un costo inimaginable. Su historia es una acusación poderosa de una industria que podía exaltar a una estrella y luego desterrarla cuando más lo necesitaba. Lupe Vélez. La historia de Lupe Vélez es una de talento explosivo y consecuencias trágicas, una advertencia grabada en las sombras del viejo Hollywood. Originaria de México, Vélez irrumpió en la escena cinematográfica estadounidense con una fuerza incontenible, ganando fama como la Mexican Spitfire por su presencia audaz y ardiente en la pantalla. Las audiencias adoraban su vivacidad, pero los ejecutivos de los estudios la encontraban imposible de controlar. Vélez rechazó rotundamente los roles limitantes y a menudo racistas a los que Hollywood quería confinarla, exigiendo respeto y una representación auténtica en una época en que semejante desafío de una actriz latina era prácticamente inaudito. Su determinación para desafiar estereotipos la convirtió en un blanco. Vélez era vocal sobre la discriminación, enfrentándose con productores y guionistas por guiones que caricaturizaban su herencia. Su vida personal, llena de apasionados romances,
Rupturas amargas y disputas públicas se convirtieron en oro para los tabloides. En lugar de protegerla, los estudios armaron su reputación de impredecibilidad, alimentando la narrativa de que era inmanejable y demasiado salvaje para su imagen cuidadosamente cuidada de estrellato. La respuesta de Hollywood fue rápida, pero silenciosa. Veles vio cómo sus papeles disminuían y los contratos desaparecían. Se ofrecieron grandes proyectos a otros, y los rumores sobre su naturaleza difícil la seguían a todas partes. A principios de sus 30, Veles fue en gran medida marginada. Su extraordinario talento fue sofocado por el mismo sistema que alguna vez la celebró. Su muerte prematura y trágica a los 36, empañada por rumores y sensacionalismo, consolidó su estatus como leyenda y ejemplo aleccionador. La prohibición no oficial de Lupe Vélez sirvió como advertencia para cualquier mujer, especialmente mujeres de color, que se atreviera a rebelarse. Su legado es tanto inspirador como desgarrador, un testimonio de barreras superadas y del alto precio pagado por desafiar las estrictas reglas de Hollywood. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era una fuerza de la naturaleza. Su voz rasposa, ingenio cortante y presencia eléctrica la hacían inolvidable tanto en el escenario como en la pantalla. Pero Hollywood, con sus códigos rígidos y obsesión por la imagen, nunca supo qué hacer con alguien tan descaradamente inconformista como Bankhead. Ella desafiaba abiertamente cada regla. Su bisexualidad era un secreto a voces. Bebía y usaba drogas sin medida, y disfrutaba sorprendiendo al establecimiento con su lenguaje y su estilo de vida. Mientras el público la encontraba magnética, los ejecutivos de los estudios y los censores se irritaban por su negativa a desempeñar el papel de la recatada protagonista. La carrera de Bankhead comenzó con gran promesa. Sus actuaciones vibraban con energía e imprevisibilidad. Pero sus travesuras fuera de la pantalla rápidamente eclipsaron su talento a ojos de la industria. Recibía amantes, hombres y mujeres, en su camerino. Juraba sin dudarlo y ridiculizaba cualquier intento de controlar su comportamiento. La reacción de Hollywood fue rápida, pero silenciosa. Los papeles cinematográficos se esfumaron, los contratos desaparecieron y Bankhead fue efectivamente exiliada de la industria del cine a mediados de los años 1940. Excluida del sistema de estudios, Bankhead se reinventó en el teatro y la radio, donde su audacia a menudo era celebrada en lugar de condenada. Sin embargo, el veto no oficial de Hollywood se mantuvo firme. Su nombre rara vez aparecía en las listas de marquesina y la gran pantalla estaba prácticamente cerrada para ella. A pesar de esto, el legado de Bankhead perduró. Se convirtió en una leyenda precisamente porque se negó a ser algo que no fuera ella misma. En una era obsesionada con la conformidad, la historia de Tallulah Bankhead sigue siendo un recordatorio audaz de lo que costaba ser auténtica e intrépidamente diferente en el Hollywood clásico. Louise Brooks. Louise Brooks es recordada como uno de los rostros más inolvidables del cine mudo. Su corte bob elegante, su belleza enigmática y su presencia magnética la convirtieron en un ícono flapper para todas las épocas. Sin embargo, detrás de su atractivo se encuentra la historia de un exilio de Hollywood, una prohibición que tuvo tanto que ver con su independencia como con su talento. Brooks irrumpió en la escena con papeles en clásicos como La Caja de Pandora y El Diario de una Perdida, cautivando tanto al público como a los críticos. Pero Brooks nunca estuvo interesada en jugar el juego de Hollywood. Se negó a firmar contratos a largo plazo restrictivos, rechazó guiones que encontraba aburridos o degradantes, y hablaba abiertamente sobre la hipocresía, el sexismo y la explotación que presenció detrás de escena. Los ejecutivos del estudio, no acostumbrados a tal desafío de una joven actriz, rápidamente se volvieron en su contra. Brooks se negó a participar en romances falsos o trucos publicitarios, y rechazó los avances de hombres poderosos. Acciones que, en la edad de oro de Hollywood, eran un suicidio profesional. Cuando se fue a Europa y más tarde exigió un pago justo para regresar, la respuesta de los guardianes de Hollywood fue fría y definitiva. Las puertas se cerraron, los papeles desaparecieron y su nombre fue eliminado de las listas de elenco. Durante décadas, Brooks fue forzada al olvido, trabajando en empleos ocasionales mientras que sus películas lentamente se convirtieron en leyendas. Solo años después, críticos e historiadores la reconocieron como una pionera, una mujer cuya negativa a ser controlada abrió el camino para generaciones posteriores. La prohibición no oficial de Louise Brooks sirve como una advertencia clara. En el Hollywood clásico, la verdadera independencia rara vez se perdonaba. Su historia es un testimonio de lo rápidamente que la industria se
podía borrar incluso sus estrellas más brillantes cuando se atrevían a alejarse del sistema. Mercedes McCambridge. Mercedes McCambridge era una fuerza de la naturaleza, una actriz poderosa de voz grave que ganó un premio de la Academia por su primera película, All the King's Men. Su reputación como la mejor actriz de radio viva del mundo la precedía en Hollywood. Pero en el febril clima de los años 1950, su carrera chocó con toda la fuerza del miedo rojo. McCambridge, una apasionada defensora de los derechos civiles y causas progresistas, fue nombrada en el infame folleto Red Channels, que enumeraba supuestos simpatizantes comunistas en la industria del entretenimiento. A diferencia de algunos de sus compañeros masculinos, que pudieron regresar a trabajar mediante la rehabilitación pública, el destino de McCambridge fue más severo. Se negó a dar nombres o a traicionar a sus colegas ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses, una postura que la puso en la lista negra no oficial. Los estudios la retiraron de los proyectos, los programas de radio la reemplazaron por talentos menos controvertidos y las ofertas de cine prácticamente desaparecieron. Incluso cuando se volcó al teatro y más tarde encontró algo de redención en la televisión y la actuación de voz, incluyendo la voz del demonio en El Exorcista, Hollywood nunca la perdonó completamente por su desafío. La prohibición no se trataba de talento, se trataba de obediencia. El legado de McCambridge es una lección clara del alto costo de mantener tus principios en una industria que exigía conformidad. Aunque su carrera posterior estuvo marcada por victorias más pequeñas, la lista negra aseguró que nunca recuperaría la estatura completa que alguna vez tuvo. Ella sigue siendo un símbolo de las muchas mujeres que lo perdieron todo simplemente por defender sus creencias. Patricia Neal. La carrera de Patricia Neal comenzó con la clase de promesa que hace leyendas en Hollywood. Sus primeras actuaciones fueron aclamadas por los críticos y rápidamente aseguró papeles principales que mostraron su formidable talento y magnetismo en pantalla. Pero la vida personal de Neal pronto chocó con la rígida moralidad de la época. Su romance con Gary Cooper, una mega estrella casada, provocó indignación pública y un implacable escrutinio de los tabloides. Los ejecutivos de los estudios, siempre cautelosos con las controversias que podrían afectar las recaudaciones en taquilla, comenzaron a alejarse discretamente. La prensa etiquetó a Neal como una destructora de hogares, y la campaña de rumores surtió efecto. Los papeles principales desaparecieron, y fue oficiosamente vetada de los tipos de proyectos que podrían haberla convertido en un nombre conocido. La lista negra era más que solo profesional, era profundamente personal. Neal soportó tragedias devastadoras, incluyendo la pérdida de un hijo y múltiples derrames cerebrales que la dejaron luchando por su vida y por su voz. Durante años, fue casi invisible en la industria que una vez pareció estar lista para abrazarla. Sin embargo, la historia de Neal también es una de resiliencia. Su asombroso regreso, que culminó con un Oscar por su actuación en HUD, demostró que su talento era imposible de borrar, incluso si Hollywood lo intentó. Aún así, las cicatrices del exilio nunca sanaron completamente. El recorrido de Neal es un poderoso ejemplo de cuán rápidamente la industria podía volverse contra sus estrellas más brillantes cuando la vida privada chocaba con la imagen pública. Su eventual regreso fue triunfante, pero los años pasados en la oscuridad forzada son un recordatorio de que en Hollywood, la redención es rara y siempre tiene un precio. Gene Tierney. La deslumbrante presencia de Gene Tierney en películas como Laura y Que el cielo la juzgue la convirtió en un nombre familiar. Pero su vida fuera de la pantalla estuvo marcada por un dolor que Hollywood se negó a perdonar. Detrás del glamour, Tierney soportó tragedias personales, incluida la llegada de una hija con discapacidades severas, como resultado de que una fan rompiera la cuarentena e infectara a Tierney con rubéola durante el embarazo. El desamor, agravado por una serie de relaciones tumultuosas, incluido un romance ampliamente comentado con John F. Kennedy, puso a Tierney bajo un foco implacable. Pero lo que realmente condenó su carrera a los ojos de Hollywood fue su salud mental. A medida que los rumores sobre hospitalizaciones psiquiátricas e intentos de suicidio se extendían, los directores de estudio, obsesionados con mantener la fachada de perfección, comenzaron a ver a Tierney como una carga. Los contratos expiraron, los papeles desaparecieron y su nombre se desvaneció de las listas de reparto sin ningún anuncio público. La desaparición de Tierney de la pantalla fue total, impulsada por una industria aterrorizada por cualquier indicio de debilidad en sus estrellas. Cuando Tierney intentó regresar, encontró el estigma imposible de sacudir. Puertas que antes se abrían de par en par, ahora permanecían firmemente cerradas.
Su disposición a hablar abiertamente sobre sus luchas más adelante en la vida fue adelantada a su tiempo, pero durante su mejor momento, la honestidad fue castigada con el exilio. La prohibición no oficial de Gene Tierney revela cómo la edad de oro de Hollywood exigía que sus estrellas fueran impecables y cómo rápidamente descartaba a cualquiera que se atreviera a mostrar vulnerabilidad. Su historia es un recordatorio aleccionador del costo de la autenticidad en una industria construida sobre la ilusión de la perfección. Elizabeth Scott. Elizabeth Scott, con su voz ahumada y frialdad helada, parecía hecha para las sombras del cine negro. Era magnética en clásicos como Dead Reckoning y Too Late for Tears, construyendo una reputación como una de las verdaderas femme fatales de Hollywood. Pero las verdaderas sombras en la vida de Scott no provenían de sus papeles en pantalla, sino del hambre de escándalo de la industria. En la década de 1950, su nombre apareció en la revista Confidential, el tabloide infame por destruir carreras, con historias sensacionalistas sobre sus supuestas relaciones con mujeres. En una época en que incluso el rumor de homosexualidad era suficiente para arruinar una carrera, el daño fue rápido e implacable. Los estudios, desesperados por evitar la controversia y aterrorizados por la reacción pública, respondieron excluyendo silenciosamente a Scott. Los guiones prometidos de repente dejaron de estar disponibles, y su nombre desapareció de las convocatorias de casting y de las grandes fiestas de la industria. No hubo declaración oficial, ni anuncio dramático, solo una eliminación lenta y sistemática. Aunque Scott luchó con demandas judiciales y nunca confirmó o negó públicamente los rumores, la mancha fue imposible de eliminar. Su talento y carisma no pudieron superar el prejuicio profundamente arraigado de Hollywood. Se quedó con papeles pequeños y películas de serie B. Sus días como actriz principal fueron acortados, no por fracaso, sino por insinuaciones y miedo. La silenciosa expulsión de Elizabeth Scott es un ejemplo clásico de cómo los chismes y la intolerancia podían exiliar incluso a una estrella comprobada. Su historia sirve como una advertencia clara de lo poco que se necesitaba para pasar de protagonizar a quedar al margen en la edad de oro de Hollywood, especialmente para las mujeres que no encajaban en el molde estrecho de la época. Jane Greer. El legado de Jane Greer en Hollywood está indeleblemente ligado a su inolvidable papel en Out of the Past, donde su fría atracción ayudó a definir el arquetipo de la femme fatale. Sin embargo, lo que muchos fanáticos no saben es cuán abruptamente se truncó su prometedora carrera cinematográfica, no por un escándalo personal, sino por las vengativas maquinaciones de Howard Hughes, uno de los magnates más influyentes e impredecibles de la industria. Greer, conocida por su independencia y rechazo a ser controlada, rechazó los avances románticos de Hughes y se opuso a su supervisión obsesiva de su carrera. En una ciudad donde hombres poderosos manejaban todos los hilos, su desafío tuvo un alto precio. Hughes poseía su contrato y ejercía su influencia con una precisión implacable. Saboteó sus oportunidades profesionales, cancelando proyectos en los que estaba involucrada, difundiendo rumores dañinos y advirtiendo en silencio a otros estudios y productores que no la contrataran. La lista negra no era oficial, pero era absoluta. Todos en Hollywood entendían que trabajar con Jane Greer significaba arriesgarse a la ira de Hughes. Como resultado, los papeles protagónicos se desvanecieron y el nombre de Greer se hizo notablemente ausente de las producciones de los grandes estudios. A pesar de su inmenso talento, Greer se vio obligada a reinventarse, encontrando eventualmente una segunda oportunidad en televisión y películas de bajo presupuesto. El alcance total de su estrellato nunca se materializó. Su ascenso fue truncado por la vendetta de un hombre poderoso. La historia de Greer sigue siendo una advertencia sobre el lado oscuro de la edad de oro de Hollywood. En una industria construida sobre la ilusión y la influencia, cruzar a la persona equivocada podría borrar incluso a las estrellas más brillantes de la cartelera. Veronica Lake. Veronica Lake se convirtió en un ícono instantáneo en la década de 1940. Su peinado ojo tapado quedó inmortalizado en clásicos del cine negro como This Gun for Hire y The Blue Dahlia. Durante un tiempo, Lake fue la mercancía más candente de Hollywood. Su aspecto seductor, aura misteriosa y fría confianza parecían hechos a medida para la pantalla grande. Pero tan rápido como ascendió, Lake se encontró marginada. Su estatus dorado se empañó por una combinación de mala suerte, política de la industria y rebelión personal. Lake se ganó la reputación de ser difícil. Llegaba tarde, tenía enfrentamientos con directores y coprotagonistas y tenía la tendencia de expresar su opinión en una época en que se esperaba que las actrices fueran sumisas. Los jefes de los estudios que habían
Quienes una vez la adoraban comenzaron a verla como una carga, especialmente después de sus peleas públicas con compañeros actores, como Alan Ladd, que se convirtieron en material para las columnas de chismes. Incluso su peinado único, inicialmente una ventaja, finalmente provocó la ira del gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que lo culpó de los accidentes laborales entre trabajadoras de fábricas que copiaban la moda. Los jefes de los estudios, siempre temerosos de la mala prensa y deseosos de mantener el control, discreta pero sistemáticamente, sacaron a Lake de proyectos importantes. A medida que los papeles escaseaban, circulaban rumores de que era ingobernable, alcohólica y problemática, una narrativa que cobró vida propia. A sus poco más de 30 años, Veronica Lake se había convertido en persona non grata en Hollywood. Las puertas que antes se abrían para ella, ahora se cerraban. Los intentos de regreso fueron saboteados por el estigma persistente, y Lake pasó sus últimos años lejos del foco, trabajando en empleos comunes y luchando contra la pobreza. Su legado, una vez inseparable del glamour del cine negro, se convirtió en un recordatorio crudo de la naturaleza despiadada de Hollywood, un lugar donde el estatus de una persona podía cambiar de la noche a la mañana y donde el destierro se trataba tanto de controlar la narrativa como de castigar faltas reales. La caída de Veronica Lake es una advertencia para cualquier estrella que se atreva a salir de los límites establecidos por la industria cinematográfica de Hollywood. Bajo el brillo del Hollywood clásico, estas 21 mujeres demostraron que el verdadero valor significaba arriesgarlo todo, incluso su lugar en el estrellato. Sus prohibiciones no fueron solo castigos, eran advertencias escritas en el propio tejido de la industria. Sin embargo, el legado de estas actrices no se define por las puertas cerradas, sino por la audacia que se negó a ser silenciada. Sus historias resuenan a través de la historia del cine, recordándonos que la controversia se desvanece, pero la verdadera valentía deja una marca que nunca se puede borrar.